Bueno, les damos la bienvenida al estudio de cada jueves, el estudio de la oración, ¿no? Mitos y verdades o realidades, ¿no? Que vamos viendo a lo largo de todo este tiempo que vamos estudiando. Hoy tenemos el mito número 11 y vamos a ver qué es lo que Dios dispone para cada uno de nosotros en el día de hoy. Así es. Bueno, seguimos examinando este estudio y con corazones humildes, entendiendo que todavía tenemos mucho más para aprender. Estuvimos desmitificando que la oración no es solamente hablar con Dios, es muchísimo más. Por eso nos metemos de lleno en estos estudios para poder ser más efectivos en esta vida que tenemos en Cristo. El mito número 11 es que el objetivo de la oración es la satisfacción de necesidades propias. Ese es el mito que lógicamente es erróneo. ¿Cuál es la realidad? Que el objetivo de la oración es alinearnos con el corazón del Padre, con las necesidades, pero no las nuestras, sino las necesidades de Dios, y poder entender que no todo está basado en el ser humano. El centro de todo no somos nosotros. Por eso ahí tienen en el apunte que hay dos extremos. El primer extremo es centrarnos solamente en nuestras necesidades, que no significa que no son importantes, pero no es el todo, ¿no? Cuando nos centramos solamente en nuestras necesidades, automáticamente estamos desvirtuando el mensaje del Evangelio. Si vivimos solo para nosotros mismos, es porque todavía no se nos ha centrado, no se nos ha revelado que Cristo es el centro del universo y eso es lo que le da sentido a todo lo demás. Esta mirada de centrar al ser humano en lo más importante se llama una mirada antropocéntrica, ¿no? Que está todo centrado en el ser y en las necesidades. Este sentir también muestra una inmadurez, por eso es natural en alguien que recién conoce a Dios, es natural y es correcto en alguien que es inmaduro, pero si está todo el tiempo, toda su vida centrado en sí mismo, ahí es donde muestra que hay algo que está mal. Es como siempre decimos, es normal que un nene no entienda, pero no es normal que ese nene no crezca y pase la vida siendo un nene. Ahí hay un problema. Entonces ahí es donde tenemos que tratar de encontrar cuál es el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida que vamos creciendo, dejamos de mirar en pos de nosotros mismos y empezamos a mirar en pos de nuestro prójimo. Ese es el primer paso. Ya empezamos a mirar en pos de la familia, en pos de las relaciones, en pos de los vínculos, y en la medida que seguimos creciendo, ya miramos en pos de una mirada más de reino. Es como en la congregación. Una congregación está bien que mire en base a las necesidades locales, pero si vos te quedás solamente en las necesidades locales de tu congregación, no estás creciendo, porque el reino no es la congregación tuya, el reino va mucho más allá. Por eso siempre tratamos de mirar en pos del reino, en la ciudad, en pos de la nación, en pos del mundo entero, de las misiones, y nuestra visión va extendiéndose cada vez más, y eso también es un sinónimo de madurez, ¿no? Por eso la realidad o la verdad que vamos a estudiar el día de hoy es el objetivo de la oración, es estar alineados al corazón del Padre, entendiendo de que si yo solamente, ¿no? Como decía el pastor, vivo en una inmadurez constante en la que solamente me centro yo en mi necesidad, entonces también mi comunión y mi relación con Dios va a ser solamente limitada a mi tiempo de necesidad, ¿no? Porque entonces cuando yo esté necesitando algo, cuando yo esté en un momento de dificultad, ahí va a ser el momento en el que voy a estar conectado con Dios, voy a estar orando a Dios, porque va a ser mi momento de necesidad. En cambio, cuando yo cambio mi mirada, ¿no? Y no me centro solamente en mí o en mi necesidad, entonces ya mi momento de oración no va a ser solamente impulsado por una necesidad, ¿no? Y esa es la idea que uno tiene que ir abarcando, ¿no? Y llevando adelante, en la que voy creciendo y voy viendo de que no solamente estoy centrado, ¿no? Como dice el primer punto, en mi necesidad, entonces no solamente mi momento de oración va a ser al momento de la crisis, ¿no?
Entonces, aparte, si lo llevamos al plano natural, imaginemos nosotros como padres claro, que tu hijo solamente venga cuando necesita algo. Es decir, creo que todos hay interesados. familias que lo viven eso, ¿no? Que lo viven, lo hemos vivido en carne propia nosotros. Personas que te llaman solamente cuando necesitan algo. Entonces vos decís, bueno, ¿qué es lo que necesitas ahora? Porque siempre cuando me llamás porque necesitas algo, si no, no te acordás de mí. Una relación en base a eso no es una relación saludable, no es algo que te pueda edificar, ¿no? Imaginemos nosotros como hijos que Dios solamente escuche de nosotros pedidos, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tratar de quitarnos del medio y entender de que tenemos que tener una relación sana e íntegra con Dios desde todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Claro, por eso nuestro corazón debe estar alineado a Él, al propósito de Él y correrme de al lado, ¿no? De la necesidad o de la negligencia mía, ¿no? Porque en ocasiones son circunstancias que me hacen crecer, pero circunstancias a veces que tienen que ver con negligencias propias, ¿no? Entonces, por eso esto del ir avanzando a la madurez y dejar que la mente de Cristo sea la que gobierne mi mente y mis pensamientos. Ahora dice ahí en el apunte que tienen dos extremos. El primer extremo es centrado solamente en nuestras necesidades. ¿Cuál es el otro extremo? La super espiritualidad de decir, yo no pido nada, solo agradezco. Solo agradezco. Es decir, re superado, ¿no? Claro, o es una super espiritualidad o es simplemente una persona que es ignorante y no sabe ni qué pedir. Entonces simplemente agradece o cumple agradeciendo, pero no va más a las profundidades de saber de que hay necesidades espirituales que las tenemos que pedir, ¿no? Por eso no podemos irnos ni de un extremo ni al otro. Tenemos que entender que tanto agradecer como pedir es completamente bíblico y mucho más que esto. Por eso vamos a ir trabajando en una dimensión mayor. Ahora, la clase de hoy, ¿ibas a decir algo? No, encontrando el equilibrio. Y el equilibrio solamente lo podemos encontrar cuando nos rendimos a la cruz, ¿no? Cuando dejamos que la obra de la cruz sea una realidad en cada uno de nosotros. Exactamente. La clase de hoy va a ser media atípica. ¿Por qué? Porque la idea no es agregar demasiado de nosotros, sino plantarnos en todo lo que la palabra misma nos enseña. Nosotros dijimos que hemos aprendido mal a orar. ¿De qué? De escuchar como otros oraban, porque nadie nos enseñó cómo orar. Es decir, nosotros de escuchar cómo estaban orando hemos tomado palabras y hemos aprendido y nos han mal formado de cómo oraban los demás. Bueno, ¿cómo hacemos para nosotros aprender a orar bien? Bueno, tenemos que escuchar a los que mejor oraban. Y no es ningún pastor natural. ¿Quién es? La misma palabra de Dios, que es los apóstoles, los apóstoles cuando oraban y cómo oraban y hacia qué dirección oraban. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar de ejemplo para poder aprender a orar. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo oramos nosotros. Exactamente. ¿No? Cuando empezás a leer las oraciones apostólicas decís, Dios. Ahora, también tomamos de ejemplo a Jesucristo, lógicamente. Sí. Él nos enseñó, ya estuvimos estudiando Juan 17, pero Jesucristo, recuerden que estaba en el antiguo pacto. Jesucristo estaba mirando hacia un futuro. En cambio, los apóstoles ya estaban con la persona del Espíritu Santo, ya la iglesia había emergido, ya era otra realidad contundente, estaban posicionados desde otro lugar. Por eso ahí es donde nosotros tenemos que captar absolutamente todo. Porque recordemos cuando Jesucristo enseña el Padre Nuestro, venga a tu reino, el reino no había venido todavía. Entonces está bien que ahora que Jesucristo diga, venga a tu reino. Ahora nosotros no podemos tener esa visión, salvo que estemos orando específicamente por un lugar que no esté Cristo, entonces podemos orar desde ese lugar. Por eso lo que vamos a tratar es de ir leyendo las oraciones de los apóstoles y que la misma palabra nos esté enseñando y revelando de cómo se ora correctamente. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? Sí. Buenísimo. Comenzamos entonces. Primera oración que aparece acá es Filipenses 4:6. Dice, no se inquieten por nada.
por nada. ¿Y qué hago? Bueno, más bien, en toda ocasión, no en alguna, en toda ocasión, con oración y ruego, es decir, dos clases de oraciones, presenten sus peticiones. Es decir, que nos está mostrando de que tenemos que pedir. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ese denle gracias es decir, agradezcanle porque Dios ya te lo escuchó. Es decir, presentalo y dormí tranquilo, como quien diríamos, ¿no? Fíjense que ya de acá podemos sacar un montón de cosas, ¿no? No se inquieten, no permitan que el alma de ustedes se turbe, no se hagan, no tengan temor por lo que se pueda estar viviendo. Qué palabra real, en realidad para todos los tiempos, pero nosotros en este tiempo que estamos viviendo, hoy hablaba con un alumno, me decía, estoy desesperado porque estoy por perder el trabajo y lo que está pasando acá y lo que está pasando con esto que se va. ¿Y Dios qué nos dice en esta situación? No te inquietes por nada. Dios ya sabe tu necesidad, vos presentala lógicamente con oración, con ruego si nace de tu corazón, y dale gracias a Dios porque Dios se va a hacer cargo. Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu, Espíritu con mayúscula. No dice que oremos a través de nuestra alma, de nuestra desesperación, sino oren en el Espíritu en todo momento, nuevamente. El versículo anterior decía en toda ocasión, acá está diciendo en todo momento, con peticiones y ruego. Nuevamente acá nos muestra esta diferencia, ¿no? De simplemente pedir a estar en un momento donde ruego a Dios, donde realmente derramo mi corazón a Dios, donde que el ruego, ¿saben dónde nace el ruego a Dios? No nace desde un teatro. Nace cuando nosotros realmente abrimos nuestro corazón delante de Dios. ¿Saben que los problemas más grandes del cristiano no es el problema en sí, sino es las barreras que ponemos para con Dios? Para con Dios y para los prójimos, ¿no? Cuando no permitimos de que Dios obre en nuestra vida, porque ponemos un blindaje y nos ponemos en una posición donde no permitimos que Dios realmente pueda intervenir en la situación que estoy viviendo. Por eso me dice, no, pero rogar. Nosotros no podemos rogar si nosotros no caen todas las defensas de nuestras vidas. Rogamos cuando ya caigan todas las defensas, por decir, te estoy mostrando mi corazón, estoy desnudo delante de vos, ya no tengo más nada para mostrar, estoy rogando de lo más profundo de mí. Ahí es donde Dios empieza a obrar, porque ahí es donde nos volvemos completamente dependientes de Él. Ahí es donde entendemos de que no podemos solos, y ahí es donde Él empieza a obrar sobrenaturalmente. Que muchas veces pasa cuando nosotros trabajamos con matrimonio, cuando estamos ministrando, el key de la cuestión es que abren el corazón. Nosotros mientras tanto estamos trabajando, le damos una palabra, pero hasta que la persona no abre el corazón, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada ni nosotros ni Dios. Por eso es tan importante uno analizarse y decir, Dios, no me permitas poner blindajes delante de ti. Y ese es un sinónimo de aquel que agradece todo el tiempo y no tiene esos momentos donde realmente cae de rodillas delante de Dios, es porque una persona que tiene blindajes, que tienen que ser rotos, que tienen que caer esas barreras para que realmente Dios pueda obrar en sus corazones. Primera de Pedro 5:7 dice, depositen. ¿Cómo? Primera de Pedro 5:7 dice, depositen en Él toda ansiedad. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Depositen en Él toda ansiedad. Si dice que depositen en Él toda ansiedad, porque había ansiedad, porque hay ansiedad, porque hay situaciones que nos absorben, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que confiar plenamente en Él. ¿Iba a decir algo? Sí, depositen en Él toda ansiedad, dice, porque Él cuida de ustedes. Es importante entender de que Dios va a estar siempre supliendo toda necesidad emocional también, ¿no?
Anteriormente hablaba de momentos, hablaba de situaciones que nos inquietan, pero acá está hablando específicamente de lo emocional, ¿no? Porque la ansiedad es algo que se genera por medio de las emociones, ¿no? Por medio de lo sensorial. Y es importante entender de que Dios es nuestro creador y conoce todas las aristas de nuestras vidas. Él creó todo lo que somos, ¿no? En cuanto a las emociones, lo físico, lo espiritual, todo lo integral que somos como persona, Él lo sustenta, porque Él lo conoce. Entonces dice, porque Él cuida de ustedes, ¿no? La importancia de entender de que en la situación emocional que estemos atravesando, lo que nosotros como seres humanos vamos a necesitar urgentemente es un cuidado, ¿no? No va a ser una ayuda, va a ser un cuidado, ¿no? En el momento de angustia uno necesita hablar y que simplemente el otro escuche, eso es cuidado. Que el otro que escucha por ahí reserve lo que le dice, ¿no? Eso es cuidado. En el momento del dolor, no, uno necesita un abrazo y eso es cuidado, ¿no? Y es importante entender de que no dice otra palabra o otro adjetivo calificativo a la situación emocional, sino el cuidado de Dios para con nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo no orar a ese Dios misericordioso, amoroso, el cual tiene cuidado hasta de mis situaciones emocionales, ¿no? Entonces ahí vemos de que es mucho más que simplemente satisfacer una necesidad, es mucho más que simplemente agradecer lo que uno hace en una oración, sino entender de que puedo ser totalmente honesto y franco, entendiendo de que hasta las necesidades emocionales van a ser cuidadas por parte de Dios, siempre y cuando, ¿no? Como recién decía el pastor, deje que sea Dios introduciéndose a mi vida y deje que Él sea el que transforme mi realidad, ¿no? Exactamente. Bueno, B dice, ahí tienen el apunte, entendiendo el propósito. Si hay algo que Dios tiene que seguir revelando en nosotros es que no se trata de nuestro propósito, se trata del propósito de Dios. Y eso nos va a llevar a un punto en el cual nuestra vida ya no es nuestra vida, nuestras decisiones ya no son nuestras decisiones. Nosotros realmente llegamos a este punto que Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso el próximo capítulo, él habla de un obligado por el Espíritu. Sabemos que Dios no obliga a nadie, pero cuando nosotros vivimos en base a su propósito, nosotros ya no decidimos, decide Él por nosotros y nosotros caminamos desde ya no puedo hacer lo que yo quiero. Ya no puedo yo tomar decisiones. Sí. Hay internamente algo que me obliga a caminar conforme a la voluntad de Dios porque yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no se trata de lo que tengo ganas de hacer. Se trata de lo que coopera para el propósito, para el bien eterno. Y en eso es donde nosotros morimos a cuestiones que no queremos morir, pero es necesario para que Él pueda gobernar y Él pueda manifestarse a través de nuestras vidas. Pablo dice acá en Hechos 20:22, dice, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu Santo y sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. No me esperan glorias, no, me esperan prisiones y sufrimientos. Y aún así, Él iba, porque no se trataba de Él. Versículo 24, sin embargo, dice, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesucristo. ¿Qué servicio Dios nos ha encomendado a cada uno? ¿Cuál es nuestra función en el reino? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo y todavía no lo estamos haciendo y nos resistimos? Dice acá la palabra, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. A veces nosotros no sabemos cuándo va a terminar la carrera, pero yo quiero que ese último día en que termine mi carrera, Dios me encuentre haciendo su obra y no peleando por querer hacer mi voluntad. Y esto es algo que tenemos que entenderlo todos porque a veces pensamos que somos eternos. A veces pensamos como anormal personas que jóvenes se vayan con el Señor. Pero no es anormal. Dios sabe la vida de cada uno. Nosotros no somos extremistas de decir voy a vivir como si mañana no sé lo que va a pasar.
pero yo hoy tengo que estar listo y quiero estar cumpliendo en lo que Dios me está llamando, no viviendo en caprichos. Por eso Pablo estaba parado en esta realidad. Ahora, el C dice, oraciones con propósito. Hechos 4:23 dice, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. Y fíjense la oración que unánime dice. Dice, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunió Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor a alguno. Fíjense que acá ellos estaban siendo amenazados, estaban diciendo de que si ellos predicaban la palabra iban a ser muertos. La oración no está en el hecho, Dios, que ellos tengan lo que merecen y que nosotros seamos librados de esta amenaza de muerte. ¿A dónde está la oración? La oración está que esas amenazas no nos limiten para poder seguir realizando la función por la cual nací. Que esas amenazas no nos limiten para poder seguir proclamando tu palabra sin temor. Que ese miedo que nos están infundiendo, que ese temor que nos están infundiendo, que me están infundiendo, no me limiten para poder seguir avanzando. De esta misma manera, el enemigo muchas veces pone miedos en este tiempo. Miedos a través del trabajo, como estamos viendo acá. Miedos a través de relaciones. Miedos a través de que voy a perder algo. Que voy a perder, no sé, lo que voy a perder al amor de mi vida. Que voy a perder a mi familiar. De que voy a perder. Los miedos lo único que hacen es limitarnos y no permitirnos seguir avanzando. Nos ponen en una posición donde estamos completamente quietos. Por eso esta oración, fíjense lo que dice. Dice, concede a tus siervos el proclamar, el 29, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Si el temor estaba, no iba a poder haber, no podía estar el proclamar. Para que haya un proclamar tenía que ser libre el temor. Dice, por eso, versículo 30, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra del Señor sin temor alguno. Qué bárbaro, porque toda la declaración que se va haciendo a lo largo de la oración está pensada, ¿no? Está elaborada, no es que empezó a orar porque, bueno, arrancamos a orar y no sabemos ni qué decimos, ¿no? Y el inicio de esa oración marca un precedente, ¿no? Para nosotros a tener en cuenta, ¿no? Soberano Dios, ¿no? Reconocemos de que Dios es el dueño de todo, ¿no? Y de ahí en adelante empiezan a orar, ¿no? En esto de no tener temor, pero no, que no haya temor en nosotros y quítalos de acá, que no haya temor en nosotros y que esta situación se deshaga, no. Que no haya temor en nosotros y que pueda haber señales, y que pueda haber milagros, y que pueda evidenciarse tu vida, ¿no? Qué bárbaro, porque no oraban para que la situación se revierta. Oraban para que las señales puedan ser vistas, para que las personas puedan ser sanadas, ¿no? Para que tu nombre pueda ser exaltado, ¿no? Y qué bárbaro, porque esa es una oración que está siendo pensada, que está siendo elaborada
y que está siendo direccionada hacia Dios, centrado en toda la situación, ¿no? Porque la gloria de Dios es la que se tiene que ver, ¿no? Y vemos cómo Dios hace una, no pasa un segundo que da su respuesta, ¿no? Porque el lugar tembló, dice, y proclamaron la palabra sin temor alguno, ¿no? Vemos esa respuesta inmediata de Dios en esa oración, porque esa oración no estaba centrada en su necesidad, sino que la mencionaron porque, a ver, que no tengamos miedo, que no tengamos temor, pero la centralidad no estaba en el temor, sino y que podamos hacer señales, que podamos proclamar tu evangelio, que tu vida sea vista, ¿no? Y eso es cuando Dios dice, eso es estar tu corazón alineado al mío, y sin duda Dios hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, es tan importante entender de que nosotros debemos expresar nuestros miedos y temores, pero no tenemos que centrarnos en que mi temor sea calmado, mi vida sea restaurada, mi yo, no, que pueda hacer su propósito, ¿no? Por eso el punto ¿no? Es oración con propósito, ¿no? Con un propósito determinado, que sea exaltar el nombre de Cristo, ¿no? Exactamente. Efesios 1, a partir del 15, bueno, ahí tienen. Recuerden que todo esto que estamos estudiando no lo vamos a entender. Van a estar leyéndolo y hay cosas que le van a quedar que no lo van a entender. Tengan paciencia, ténganse paciencia, porque es muy profundo todo lo que acá se explaya. Es entrar desde otro lugar. Por eso acá podemos hacer una lista de todo lo que Pablo pide por los hermanos de Éfeso, y la podemos estar orando, la podemos estar pidiendo, pero se nos tiene que iluminar y abrir el entendimiento para poder comprender qué era lo que estaba pidiendo acá. No era simplemente les pido que consigan el trabajo. Eran cuestiones mucho más profundas. Fíjense lo que dice. Por eso yo, Efesios 1:15, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Bien, ¿qué es lo que pedís, Pablo? Versículo 17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Primer punto, que les dé el espíritu. Primero, fíjense hacia dónde está orientada la oración. Está orientada hacia el Padre glorioso. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, nosotros pedimos a nuestro Padre. Esto parece una obviedad, pero nosotros no le pedimos al Espíritu Santo, nosotros no le pedimos a Cristo. Podemos hablar y hablan todo, está todo perfecto, pero las oraciones van siempre dirigidas al Padre. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidieras en mi nombre al Padre. Acá dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría. Y fíjense que les está hablando a los hermanos de Éfeso que ya tenían el Espíritu Santo porque estaban en Cristo. Sin embargo, acá les está pidiendo que puedan tener esta sabiduría y que puedan tener la revelación para conocer mejor, para que lo conozcan mejor. Qué importante esto, ¿no? Porque la sabiduría y la revelación que pide el apóstol en ese momento es para poder conocer cada día mejor a Dios. Es decir, la única manera en la que yo puedo comprender las verdades espirituales, que puedo entender de qué se trata la vida de Cristo, qué se trata esto de ser hijo de Dios, ¿no? Todo lo que está relacionado con la vida del Espíritu, la única manera que lo voy a poder saber no es desde el razonamiento humano ni desde el conocimiento humano, sino cuando tengo la sabiduría del Espíritu y la revelación del Espíritu, la cual me da a conocer a ese Cristo glorioso, la cual me da a conocer qué es la verdad eterna de Cristo en mí, ¿no? Entonces es tan importante entender de que esta oración está centrada en poder ser más fiel en la expresión de la vida de Cristo, ¿no? Porque cuando el espíritu de la sabiduría y de la revelación vienen a mí, mis ojos son iluminados, mi corazón empieza a comprender de qué se trata, que ya no se trata de mí, ¿no? Que ya se trata de Cristo, que ya me quito de la escena, ¿no? Pero cuando el espíritu de Dios, ¿no? Revela a mi vida esta verdad, ¿no? Es la única manera que podemos conocerlo es experimentándolo por medio del espíritu, ¿no?
¿Qué otra cosa sigue pidiendo? Versículo 18, 18. ¿no? Estamos en Efesios 1, 18. Oración de Pablo hacia los hermanos de Éfeso. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la esperanza en la cual Dios nos llamó a cada uno de nosotros? Para que sepan también cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y esto no lo podemos describir, a mí se me reveló, te lo anoto. No lo podemos anotar porque es una cuestión, a ver, las cosas espirituales no se pueden discernir en lo natural. Es entender y ver una revelación que no lo puedes describir, que no lo puedes entender, pero que se demuestra a través de hechos concretos en tu vida. Es decir, ¿cómo nos damos cuenta las personas que caminan en esta revelación? Por el fruto. Por el fruto que son sus propias vidas, la manifestación de su vida. Sí. Si no solamente estamos tocando de afuera, porque no es algo que lo podamos describir con palabras. Dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder. Está pidiendo Pablo que ellos puedan comprender cuál es la incomparable grandeza del poder a favor de todos nosotros, los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Miren si no hay para nosotros adentrarnos en esta realidad en la cual tenemos que todavía seguir viendo, ¿no? Dice que Dios ejerció en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, de autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza a todo a la iglesia. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Qué lindo, ¿no? Seguimos. Juan, bueno, acá la idea es poder leerlo, por eso subrayen alguna palabra, pero no podemos detenernos en todo porque es muy profundo, nos va a llevar... Y así dejamos que la palabra... Claro, nos va a llevar mucho tiempo que se vaya revelando esta palabra en nuestros corazones. Seguimos analizando estas oraciones apostólicas para poder comprender cómo debemos orar. Efesios 3:14 dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Es decir, que puedan ser fortalecidos en lo íntimo de su ser, pero por medio del Espíritu Santo y del poder que procede de las gloriosas riquezas de Dios. ¿Para qué? Versículo 17. Para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Qué tremendo. En fin, que conozcan ese amor. Que conozcan ese amor. Pero uno decía, pero ya lo conocen, ya están en Cristo. No, necesitan conocer la dimensión de ese amor. Cuando conocemos y cuando seguimos avanzando en la dimensión del amor de Dios, automáticamente cambia toda nuestra perspectiva. Versículo 19, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. ¿Para qué? Para que sean llenos de la plenitud de Dios. Acá nuevamente haciendo ese énfasis en que no se trata de lo racional o de la inteligencia que pueda tener como ser humano, sino de cuánto ese espíritu está en nosotros, ¿no? Porque la finalidad del poder conocerlo, ¿no? Esa dimensión de ese amor de Dios tiene que ver con el disfrute de su plenitud en cada uno de nosotros, ¿no? Qué bárbaro, porque a veces queremos que la plenitud del Espíritu Santo y de Dios venga como decir, bueno, voy a pedir y que venga por pedir simplemente, pero es una consecuencia de ¿qué? De poder adentrarnos en el amor de Dios, de que el amor de Dios se vaya revelando en nuestras vidas y que podamos comprender esa dimensión sobrenatural de ese amor, y en la medida que vemos ese amor,
toda la plenitud del Hijo empieza a nosotros. revelarse y a manifestarse a través de nosotros. Dice, versículo 20, al que pueda hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginarnos. ¿Ves que es una cuestión que no podemos nosotros describirla? Él va a hacer y hace y podrá hacer más de todo lo que podemos imaginar o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Acá nos posiciona de dónde nace todo. No nace todo desde afuera, ni algo que va a venir. Es en nosotros, en nosotros. Por eso recalcamos tantas veces la necesidad que tenemos de estar posicionados en Cristo y en todo lo que Cristo ya hizo en esa cruz, en ese consumado es, y desde ahí caminar y de ahí vivir. Porque si seguimos viviendo desde vasos vacíos, vasos de barro vacío, desde esa esclavitud espiritual, nunca vamos a recibir nada, porque vamos a seguir esperando algo que no va a llegar nunca por la sencilla razón que ya llegó. Filipenses 1:3 dice, sigan anotando, así después trabajamos sobre las preguntas, comentarios y demás. Filipenses 1:3 dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque lo llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto es lo que pido en oración. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Sentido común. Que el amor de ustedes, que el amor pueda abundar cada vez más en conocimiento y en buen juicio. ¿Para qué? Para que disciernan lo que es mejor. Lamentablemente no discernimos lo que es mejor y nos vamos atrás de lo que es peor. No está escrito, lo dije yo. Para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, que nadie nos pueda reprochar nada, llenos de fruto de justicia. ¿Ven lo que hoy hablaba? Que el fruto es lo que determina la madurez. Llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Miren si no hay acá para sacar un extracto, anotarlo y orar unos por otros en esta dirección. Orar por nosotros, es decir, yo cuando me paro en esto, yo tengo que orar la palabra, decir, Dios, yo te pido en el nombre de Jesucristo que me ayudes a abundar cada vez más en este amor para que pueda tener un conocimiento, un buen juicio y pueda discernir lo que es mejor y no estar abrazando cosas que no son lo mejor, cosas que no son en un plano eterno, que me ayudes a poder ser puro, que me ayudes a poder ser irreprochable cuando me encuentre con vos, que hoy puedas tener el valor de poder resolver lo que tengo que resolver, de poder matar lo que tengo que matar, de poder decidir conforme a lo que tengo que decidir. Esas son las oraciones que tenemos que hacer para con nosotros y para con los demás. Por eso cuando la verdad de Cristo se hace carne en nosotros, se empieza a evidenciar al momento de orar, ¿no? Acá vemos a un Pablo transformado por la vida de Cristo, ¿no? Por ese encuentro que cambió todo en él y dejó que siga transformándose cada día más su vida a lo que Dios quería y no a lo que él sabía y conocía, ¿no? Que en ocasiones no sucede esto, ¿no? Pero yo ya sé un montón de cosas porque yo tengo todo el conocimiento que tengo, ¿no? Y entonces ya con todo lo que yo sé me creo autosuficiente, entonces ahí es cuando la vida de Cristo no empieza a obrar con nosotros. En cambio, cuando dejamos de que esa verdad que es Cristo mismo empieza a hacerse carne en nosotros, nuestra oración empieza a cambiar porque ya no soy yo el centro, ¿no? Ya no soy el eje, sino que
todo se basa en su propósito y vivo y disfruto de su plenitud porque Él me la concede, no porque yo creo que la tenga, ¿no? Y entonces ya no pienso en mi necesidad, porque si vemos acá, está constantemente en todas las oraciones que estamos viendo con propósito, ¿no? Para poder orar y para poder entender de qué se trata orar con un propósito, ¿no? En ninguna parte habla del conocimiento que tiene, ¿no? En ningún momento habla de lo que ya sabe o cree que va a suceder, sino de lo que Dios quiera revelar, ¿no? Entonces es tan importante entender de que yo no me puedo parar desde la autosuficiencia y creer de que mis decisiones van a ser las mejores, ¿no? Mis decisiones van a ser las mejores cuando dejo de que Cristo empiece a decidir en mí. Cuando empiezo a quitarme del medio y empiezo a ver de que en realidad me falta un montón. En realidad necesito cada día más la revelación de su espíritu, ¿no? Entonces cuando pido cada vez más por la revelación de su espíritu, empiezo a disfrutar de su plenitud. Empiezo a pedir y empiezo a clamar como Él quiere que clame. Empiezo a evidenciar con cada palabra y con cada acción esa vida que se empieza a hacer carne en mi vida, ¿no? Qué tremendo. Y fíjense que hay como palabras que se van repitiendo, ¿no? La importancia de conocer el amor de Dios, la importancia de poder comprender a través de la sabiduría y del conocimiento la voluntad del Padre. El versículo 11 ahí que leímos, el poder llevar frutos de justicia, ¿no? Y son como palabras que se van repitiendo que evidencian una tremenda importancia en la cual tenemos que estar parados. Sí. Seguimos leyendo, Colosenses 1, versículo 9 dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, nuevamente, plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Comprender espiritualmente lo que está pasando. Cómo a veces nosotros somos víctimas porque no entendemos lo que está pasando espiritualmente. Pensamos que lo que pasa es lo que vemos. Y es un error. No nos damos cuenta, nos sentimos extraños, nos sentimos que estamos complicados y por ahí pedimos oración, pero no le pedimos a Dios que nos abra los ojos para poder comprender espiritualmente lo que está pasando a nuestro alrededor. Sí. Y ahí es donde tiene que estar nuestra oración, para no ser víctimas de eso que se está viviendo en lo espiritual y que estoy a punto de caer. Ahora, fíjense lo que dice, para que viva, versículo 10, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Y esto implica dar fruto, nuevamente esta palabra, dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos, nuevamente, una palabra que se repite nuevamente, ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así es que perseverarán, no de otra manera. Así, ven como toda la misma palabra, a veces pensamos que perseverar es a través de nuestra propia fuerza de voluntad. No, estamos desnutridos, no podemos perseverar, no podemos avanzar. Así perseverarán con paciencia en toda situación, no en la situación que va todo perfecto, en cualquier situación sin importar lo que estemos viviendo. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Qué tremendo, cómo la misma palabra se va expresando y se va manifestando. Y el último versículo, estos son algunos, hay varias, hay muchas expresiones más, hay muchas que por ahí no dicen que es una oración específica, pero lo podemos comprender como una oración, no está lógicamente la de Cristo. Ahora dice, segunda de Tesalonicenses 1:11 dice, por eso oramos constantemente por ustedes, ¿no? Constantemente. ¿Para qué? Para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hablado. Dignos, una palabra tan fuerte, una palabra que pesa, ¿eh? En este tiempo donde estamos en la gracia, que a veces la hemos
transgiversado y llevado a la hipergracia, donde todo da lo mismo, total, Dios me perdona. No. Es decir, el ser dignos, ¿no? Para poder ser considerados delante de Dios dignos del llamamiento que les ha hecho a cada uno un llamamiento, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes. Fíjense, el nombre de Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Qué tremenda esta palabra, y cuánto tenemos para aprender de todo esto. Y yo diría de terminar acá. Así lo podemos charlar. Ahora, antes de cortar la grabación, podamos charlar y podamos quedarnos acá porque hay mucho jugo para sacar, no nos apura nadie, pero me gustaría que podamos hacer un trabajo, que ya se los quiero decir, que si quieren lo puedan anotar, pero me gustaría que en la semana podamos trabajar un trabajo práctico sobre esto. ¿De qué manera? De que todas estas oraciones que están acá las podamos hacer en primera persona hacia nosotros y en tercera persona hacia el cuerpo, ¿no? Hacia los que están alrededor nuestro, sea mi familia, mis hijos, mis hermanos, los que estén alrededor, y hacia el cuerpo de Cristo. Entonces, comenzando desde el principio a empezar a orar estas oraciones, a ponerlas en práctica, a empezar a repetirlas una y otra vez, aunque no las entiendan, que Dios realmente pueda revelarlas a través de del Espíritu Santo y podamos llevarlas a cabo y podamos empezar a proclamar estas oraciones en esta dirección. ¿Les parece? Y quitándonos del medio, ¿no? Entendiendo esto que vimos al principio de los dos extremos, ¿no? No decir, bueno, solo necesidad, ¿no? O solo, bueno, solo doy gracias, no necesito nada. O entender de que se trata de orar en pos de su propósito, entender de que cada oración mía debe ir con un propósito específico, ¿no? Y acá tenemos muchos ejemplos que nos ayudan a poder ver eso, ¿no? Eso específico que tiene que ver con el propósito de Dios, que es que la revelación de la vida de Cristo se haga real en mí para poder ser fiel al momento de expresarlo, ¿no? Así es. Bueno, hasta acá entonces la grabación.